fue el primer país de Latinoamérica que retornó a clases. Primero a fines de abril con las escuelas rurales y luego en junio, de manera gradual, lo hizo el resto del sistema. Es un caso de estudio a nivel internacional al que miran otros países que apuntan a poder volver a la presencialidad. Pero de todas formas, a días de que comience octubre, la asistencia a las aulas sigue sin ser obligatoria y la presencialidad es muy reducida. Los niños de la mayoría de las escuelas públicas se dividen en grupos rotativos que asisten lunes, miércoles y viernes una semana y la siguiente solo martes y jueves. Si bien a principios de septiembre el Codicen habilitó a escuelas y jardines de infantes a ampliar la carga horaria presencial, en la escuela pública este cambio significó poco por la falta de locales y las dificultades que eso significa para cumplir con los protocolos sanitarios. La educación privada sí ha podido aprovecharlo. La mayoría de los estudiantes va todos los días a clases en esas instituciones, ya lo hacen incluso en horario completo y extendido. Visto este panorama, desde el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública muestran su preocupación. Hablan de emergencia nacional por los impactos que esta distorsión puede tener en los niños y reclaman más clases presenciales. Para conocer más de este pedido y para conocer más a este colectivo, que es relativamente nuevo, vamos a recibir a dos madres que lo integran, Natalia Cámara y Mariana Romanelli. ¿Qué tal? Bienvenidas, un gusto recibirlas. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, a ver, el colectivo de familias de la escuela pública existe desde el año pasado, ¿no? Sí, nosotros nos nucleamos en mayo del 2019. Surge la iniciativa de padres y madres de la escuela pública de juntarnos porque nos creemos parte de la construcción de la educación pública y nos creemos protagonistas en esa construcción y en ese fortalecimiento de la escuela. Y allí empezamos sorprendidos porque cuando surge la convocatoria de nuclearnos con algunos puntos de interés, fue una asamblea multitudinaria realmente. Entonces ahí vimos claramente la necesidad de congregarnos, generar un colectivo para poder poner sobre la mesa algunas preocupaciones que las familias tenemos sobre la educación. Pero imagino que fue primera consulta, ¿cómo se organizaron? Porque no debe ser nada sencillo, ¿no? Son padres que ya estaban en general muy vinculados a lo que son comisiones de fomento y demás. Exacto. La escuela pública funciona con las comisiones de fomento, que son del año 34, si no mal no recuerdo, y la convocatoria viene un poco a familias que participamos de las comisiones de fomentos de la escuela pública, y un poco la escuela viene funcionando históricamente con la participación de las familias en esos ámbitos creados desde el año 34, claro. Y un poco también a partir de algunas dificultades que fuimos teniendo las familias en la participación en torno a ese instrumento que tiene la escuela, que es la Comisión Fomento, que básicamente la Comisión Fomento tiene un instrumento de ejecución de los gastos, digamos, de Contralor del dinero. Exacto, o sea, las familias aportamos económicamente a la escuela y un poco la Comisión Fomento se nuclea para poder, digamos, administrar esos gastos, poder participar en la ejecución de esos gastos, pero está bastante limitada el concepto de participación como nosotros lo entendemos y como entendemos que está consagrado en la Ley Nacional de Educación, donde las familias y los niños también participan en lo que es la construcción del proyecto institucional. Entonces, a partir un poco de esa necesidad de patear un poquito, digamos, el tablero desde ese lugar, desde poder pensar que la Comisión Fomento y el reglamento de Comisión Fomento es un poco incongruente con una ley mayor, que es la Ley Nacional de Educación, donde plantea que todos los centros educativos debieran de conformar un consejo de participación formado por distintos actores, las familias, los niños, las niñas, representantes de la comunidad, el colectivo docente. A partir un poco de esa convicción que tenemos varias familias fue que empezamos a nuclearnos a través de asambleas. Consejo de participación que no, en la práctica, por más que esté establecido en la Ley de Educación, no se convoca nunca. Bueno, no, sí, hay algunos centros que lo convocan, que lo tienen y que funciona. Pero depende de cada centro, digamos. Sí, porque como está instrumentado
resultado depende de las voluntades de las partes. Entonces, donde una de las partes no quiera convocar al consejo, que generalmente nos pasa que son los colectivos docentes, las directoras de las escuelas, ya el consejo de participación no se puede formar. Llamativamente hay más consejos de participación funcionando en escuelas del interior que en escuelas de Montevideo. Y bueno, agregarle un poquito a lo que decía Nati, también nos convocó esa cosa de que siempre las familias que trabajamos por la escuela y para la escuela, lo hacíamos como en forma independiente, ¿no? Sin tener conexión con otras escuelas. Y vimos el potencial que tenía eso, de, por ejemplo, de intercambiar experiencias. Quien hizo, no sé, armó una biblioteca comunitaria en su escuela, trasladarle la experiencia a otras familias de otra escuela para que lo pudiera llevar. Entonces, como que primero nos nucleamos por ese lado, bueno, por el reclamo de la participación, como decía Nati, de hacerlo legítimo y que sea, ¿no? Realmente. Sí, porque está el concepto de la participación efectiva que le decimos nosotros, ¿no? Bueno, participar también es tomar decisiones, es ser parte, formar parte y tomar las decisiones. Y un poco desde ese lugar, el colectivo lo que intenta, y ahora estamos en el contexto de pandemia, pero como bien tú decías... Porque claramente cuando surgieron eran otros los motivos, eran otros los objetivos, iban a plantear otras cosas como esos que están describiendo, ¿no? Exacto. Ahora después hablamos de este otro tema, de este otro asunto que ahora les preocupa. Porque un poco nuestra convicción es que a la escuela pública o a la educación pública es una co-construcción, lo público es lo común, es lo de todos, y desde ese lugar nosotros nos sentimos protagonistas como familias. Sabemos claramente que hay responsabilidades diferentes, no es lo mismo lo que es las autoridades de la educación o el Estado en términos de garantizar el derecho a la educación, que eso es una responsabilidad exclusiva y constitucional del Estado. El colectivo docente y los docentes tienen ni que hablar su parte y su que ver en lo que es la educación, pero también están las familias y los niños y las niñas, que está también en la... ¿no? Es poder escuchar su voz. Y también que nosotros entendemos que las familias pueden aportar mucho, por ejemplo, a la convivencia del centro educativo. Uh-huh. Tener una familia cerca de la escuela, presente, que acompañe, con esto de que a veces surgen, ¿no?, estos episodios de violencia de repente, de que sale, ¿no?, que una madre le pega, no sé qué, pero atrás de eso hay un montón de familias que trabajan a favor de la escuela, acompañando a los docentes, acompañando a sus hijos. Y bueno, este colectivo intenta visibilizar también eso. Y la importancia de que las familias seamos parte del proyecto educativo. La escuela, como se dice, ¿no?, es la segunda casa. Bueno, nuestros niños, su segunda casa, la escuela, y tenemos que poder articular todos, ¿no? Esos consejos de participación que no se llamaban en algunos centros, ¿no? ¿Qué explicación daban las directoras o con los colectivos docentes? Y bueno, eso depende un poco de cada centro. Yo te puedo trasladar, por ejemplo, la experiencia de la escuela a la que van mis hijos, que es la escuela 83, y las veces que desde la Comisión Fomento, porque yo también integro la Comisión Fomento de la escuela de mis hijos, las veces que planteamos instaurar el Consejo Participación, los docentes no estuvieron de acuerdo. Para no darle ingreso, o que quizás no le consideran que es tan importante lo que tengan para decir las familias. Hay gente que se ha dedicado a estudiar un poco eso. Incluso el año pasado la propia ANEP organizó un encuentro sobre participación en el que nos convocó a nosotros como familias, pero convocó actores de toda la comunidad, maestros, representantes de asambleas técnico-docentes, directivos. Uh-huh. Y se habló y se expuso mucho sobre eso, y bueno, y hay múltiples factores. Sí. Hay como una resistencia desde los colectivos de que las familias podemos como invadir el espacio pedagógico. Uh-huh. Pero bueno, es algo en lo que hay que trabajar, porque en realidad nuestro aporte no viene por ahí, ¿no? Claro. Es como un poco también lo que reflexionábamos nosotros, y que estamos desde un lugar de generar alianzas, porque nosotros, como familias que tenemos nuestros hijos en la escuela, sabemos que necesitamos que para criar a nuestros hijos necesitamos aliados, y creo que en ese sentido la escuela también necesita a la familia, como siempre lo plantea, como aliados para el mejor resultado pedagógico de los niños. También es una forma también de pensar una escuela distinta, o de pensar, digamos, quizás un paradigma desde donde se construye la escuela, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, la escuela no se construye para adentro,
la escuela se construye para afuera. Digo, hay una frase famosísima que es una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuela. Que siempre digamos, muchos maestros lo están planteando, y poder pensar la escuela en relación al contexto también, la escuela en relación a la canchita de fútbol, la escuela en relación al liceo, que después nuestros hijos van a ir, la escuela en relación al jardín. Ustedes están diciendo que no tuvieron mucho eco en algunos casos, pero imagino que hay algunos colectivos docentes que deben estar afines a eso. Sí, y hay experiencias que lo llamativo de esto es que la experiencia de las escuelas donde se instauraron los consejos de participación son súper positivas, desde el relato de los docentes y desde el relato de las familias, y ni que hablar de los niños y niñas que tienen voz en esa escuela y pueden proponer. Los gurises proponen mediante el consejo de participación cosas que después entre la escuela y la comisión fomento lo llevan a cabo, y es súper positivo y súper valioso. ¿De qué número estamos hablando? De no sé cómo lo miden, de padres que lo integran, de padres vinculados a cantidad de centros. ¿Al colectivo? Al colectivo. Bueno, el colectivo en estas últimas semanas ha tenido como un crecimiento vertiginoso, ¿no? Con esto de que se puso en el tapete el tema de la presencialidad y la obligatoriedad. En estos momentos estamos en el entorno de las 350 familias que integran el colectivo. A nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en el concepto de familia, porque los que acompañan a los niños y niñas a la escuela no solamente son padres y madres, ¿no? Y los cuidados están bastante, y más en este contexto de pandemia donde se necesita de un sistema de apoyo. En el entorno de los 350 familias lo están integrando, y calculamos, ahora se nos fue un poquito los números, porque ya te digo, se ha incorporado mucha gente en el último tiempo, pero unas 70 escuelas de todo el país. Mayoritariamente de Montevideo, pero hay escuelas de todo el país. Y Canelones también está bastante presente. Sí. Mariana, vos mencionabas antes, por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? Bueno, a veces alguna idea que sirve en una escuela, que han tenido la buena experiencia de trasladarla y contar la experiencia y demás. ¿Qué otra cosa? ¿En qué había consistido ese primer año de trabajo de ustedes como colectivo? Bueno, lo primero fue presentarnos con las distintas autoridades, que por lo menos en la administración anterior tuvimos una recepción súper positiva, y de reclamar ese espacio de poder participar en las escuelas. Concomitantemente con eso presentamos algunas notas, sobre todo en ANEP, como por ejemplo la necesidad de estudiar las desavenencias que hay entre el reglamento de Comisión Fomento, que es del año 34, y la Ley General de Educación, que tiene pocos años. 2008. Por ejemplo, en el reglamento de Comisión Fomento, que es lo que mayoritariamente uno conoce que pasa en las escuelas, está la Comisión Fomento, ¿no? Es como un rol histórico. Está muy sesgado el rol que podemos tener las familias dentro de las escuelas por ese propio reglamento. Bueno, hicimos algunas consultas legales, y hay una discrepancia entre la ley, que tiene mayor jerarquía, y esos reglamentos que están vigentes. Entonces, uno de nuestros primeros movimientos fue solicitar que eso se revea. Porque si en la escuela la directora nos pone el reglamento arriba de la mesa, las familias nos quedamos arreglando pestillos y vidrios y recaudando dinero para comprar materiales, y no podemos ir más allá. Hay muchas cosas que dependen mucho de la voluntad del director del centro. Dos cosas que hicimos el año pasado que dieron fruto, una vinculada a lo que dice Mariana de presentarnos a las autoridades, que nos recibió el consejo en pleno de aquel momento. Y la ministra también. La ministra de Educación, y inclusive también asesores del consejo en aquel momento por todo lo que Mariana cuenta de un estudio jurídico que nosotros hicimos sobre la Ley de Educación y el reglamento de Comisión Fomento, y a partir de esas conversaciones y de la necesidad de profundizar el concepto de participación, que es como nuestra bandera, que está consagrada en la Constitución, pero que la recoge la ley, que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, donde los niños tienen que participar también en la educación, fue el espacio que se armó, la actividad que se armó, que Mariana contó, de participación, que fue súper interesante, que nosotros fuimos convocados como colectivo, y que surge un poco a partir de esa necesidad nuestra de empezar a discutir y a conversar sobre el tema de participación. También hay una cuestión de que, esa es toda la parte como linda, ¿no? También está que hemos colectivizado un montón de dificultades que las familias encontramos dentro de las escuelas.
por ejemplo, una escuela hoy en día la directora habilita que se recauden los fondos de manera electrónica a través de una cuenta bancaria y otra directora entiende que no, entonces esa colectividad no puede hacer esa. Necesidades presupuestales, faltas de auxiliares, o sea, colectivizamos experiencias positivas, pero también colectivizamos problemas, que eso es muy llamativo porque empezás a ver que de repente el problema que pasa en tu escuela le pasa a otras, ¿no? Que no son situaciones aisladas, ¿no? Que no son situaciones aisladas. Entonces, sobre eso hemos presentado también algunas notas pidiendo algunas cosas que se universalicen los criterios, que sean claros. Bueno, hasta ahora presentamos al colectivo, Gastón. Ahora hablemos del último tema que los ocupó, ¿no? Claro, que ustedes decían también que le hizo crecer también al colectivo, ¿no? O sea, la preocupación de los padres por este tema. Ustedes directamente hablan de una emergencia nacional, ¿no? Por la poca obligatoriedad, poca presencialidad, digamos. Poca obligatoriedad no es obligatoria la asistencia. Tienen algunos datos, ¿no? Hablan de 7.000 niños y niñas que no han venido a clase este año. Nos preocupan las dos cosas, porque como que van de la mano, ¿no? A ver, claro. la obligatoriedad es lo que hace tener a los niños dentro del sistema. En este momento hay números que no son nuestros, que son de primaria, que sabemos que hay 7.000 niños que no fueron a la escuela en todo el año. Ni se conectaron por ninguna forma. 7.000 gurises, ¿no? La escuela pública entre educación inicial hasta sexto año tiene concentrado el 82% de la matrícula en la educación pública, o sea, de la matrícula total de estudiantes de inicial y primaria, el 82% asiste a la escuela pública. Y de ese 82% hay una gran parte que no está asistiendo. Por ejemplo, las escuelas de los quintiles más bajos tienen una asistencia en este momento que no llega al 65%. O sea que ahí también tenemos un gran porcentaje de gurises que no están yendo a la escuela. Y en los quintiles más altos la asistencia es mayor, hay escuelas que alcanzan hasta el 95%, pero andan en el entorno del 83%. O sea que también en los quintiles más altos tenemos gurises que están fuera de la escuela. ¿Qué pasa con esos chiquilines? Y ahí es donde a nosotros nos preocupa la obligatoriedad. La obligatoriedad es algo que está laudado en el Uruguay hace 140 años con la reforma vareliana, ¿no? Y es un derecho que tienen los chiquilines, que es la educación, es un asunto público. Al Uruguay le interesa que los niños se eduquen dentro de la escuela. Ese derecho está suspendido en este momento de pandemia. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Porque también, por otro lado, hay datos que no son nuestros. El propio informe de los pediatras del Grupo Asesor Honorario del Poder Ejecutivo dice que... El Grupo Asesor Científico, ¿no? Exacto, sí, que la prevalencia de la enfermedad en los niños es muy baja, que el contagio es muy bajo, la mortalidad en menores de 14 años es bajísima, en Uruguay es 0. Entonces... ahí nos preguntamos por qué este derecho a la educación, ¿no? De asistir y de tener a todos esos gurises adentro del sistema está suspendido. ¿Hasta ahí las cuándo? autoridades lo que señalan es un poco la no obligatoriedad justificada en el derecho a la salud también, ¿no? Y preservar la salud en el entendido de que también los niños están en contacto con los maestros. Pero sin embargo el informe del GACH lo que dice es que los niños tienen más posibilidades de contagiarse en sus hogares, que están en contacto con adultos que están insertados en la vida laboral, que viajan en ómnibus, que van a un shop, no sé, qué es lo que se pueden contagiar dentro de la escuela. Incluso en eso hay como una incoherencia en las medidas, porque hay otros ámbitos que habitan los niños, como por ejemplo los clubes deportivos, en donde el protocolo no es tan estricto como en la escuela pública. Entonces, y en realidad, a ver, con el tema de la presencialidad, ¿qué es lo que pasa con la presencialidad? Se podría ir todos los días y se podría ir, ahora ampliaron las horas. El problema es que la medida del distanciamiento físico de 1,5 metros hace que eso sea imposible. ¿Por qué? Porque los locales escolares no tienen esa capacidad. Entonces, inevitablemente, los centros educativos tienen que partir los grupos en 2, incluso en 3, para que puedan mantener ese 1,5 metros. Y ahí rotan los niños, ¿no? Y ahí rotan. Sí. Entonces nosotros lo que vemos es que desde la última... el último bloque que volvió, ¿no? Porque fue progresivo, sí, que fue hace 3 meses. Después de esos 3 meses no hubo otros movimientos que acompañaban ese reintegro progresivo. Y por otro lado están viendo que lo virtual descendió.
O sea, porque era lo que se hablaba, ¿no? La complementariedad con lo virtual, como se habían hecho en los meses iniciales de pandemia, en realidad ellas están trabajando todos los días, todas sus horas, solamente que con grupos separados. Entonces, también ahí hay un tema de recursos presupuestales. Nosotros no podemos exigirle a las maestras de nuestros hijos que los días que ellos no van a clase les den tarea virtual, cuando en realidad no, y aparte también no están cobrando por eso y están cumpliendo su tarea en la escuela, ¿no? Entonces, lo que vemos es que no hay respuestas ni planificación con cómo abordar esto. ¿Qué va a pasar en este último trimestre? ¿Qué va a pasar en el 2021 que pinta similar? Porque para ahora no tenemos vacuna, la pandemia sigue. Entonces, nosotros... La diferencia ahí, sobre todo, ustedes marcan que se amplía la brecha, por ejemplo, entre los distintos quintiles e incluso con lo que es la educación privada, se amplía, ¿no? la brecha y aparte también hay un tema de un colapso del sistema de cuidados de estos niños. Bueno, porque... eso les iba a preguntar. Otros efectos que hayan comprobado, incluso ustedes como madre, o sea... Y lo vivimos con lo que pasa en casa. El tema de... No, yo quería apuntar hoy, cuando hablaba Mariana, de que también el tema de la virtualidad genera desigualdad, porque quizás para algunos de nosotros el acceso a Internet es más posible, pero no para todos los niños y las niñas, no para todos los uruguayos. Para tener Internet tenés que tener un teléfono fijo, tenés que tener un teléfono celular, en los hogares no está garantizado. Entonces también el tema de la virtualidad genera las brechas de las que vos comentabas. Con respecto sí al sistema de cuidados colapsado, sí, evidentemente, o sea, la escuela es organizador, la escuela forma parte de la actividad productiva del país, todos trabajamos y los niños van a la escuela. Además del derecho a la educación que está afectado directamente, hay una revuelta en los hogares de todas las familias uruguayas, de todo tipo y condición social, ¿no? Que está teniendo efectos adversos, ¿no? Algunas cosas ya las comentamos, y sobre ¿no? todo adversos en los niños, ¿no? En los niños y las niñas que pasan muchísimas horas en su casa, muchas veces al cuidado de sus hermanos mayores, solos. Uh-huh. Nosotros recientemente una subcomisión que trabaja dentro del colectivo, que es que se dedica a trabajar más sobre el tema de cuidados y educación, hizo una encuesta refresquita con miembros del colectivo, en las cuales respondieron 308 familias y se intentó relevar cómo había afectado el sistema de cuidados esta no obligatoriedad y no presencialidad en la escuela. Y los resultados que arroja son tremendamente preocupantes, ¿no? Hay relatos, no tengo los números porque la cerraron ayer. Lo que pasa es que, a ver, cada familia tiene que hacer, imagino, sentarse buscar un cronograma para ver, porque además los padres, por ejemplo, que trabajan, tienen que planificar. No es que de a quien más siempre tengan el mismo horario, sino que en muchos casos... Claro. Bueno, pero por eso también lo importante es constante, pero por ejemplo, si el niño va de forma intermitente, va lunes y martes, vos no podés trabar de forma intermitente. Sí. Y hay otra cosa que también es importante también poderla señalar, que también hay una baja de productividad de muchos de nosotros que estamos resolviendo varios frentes. El cuidado, productividad en el sentido, no que estamos siendo más o menos productivos, pero sí hay una afectación directa en cuanto a que si vos tenés que salir antes para ir a buscar a los nenes, si tenés que resolver, llevarlo a la casa de tu tía, de tu abuela, si tenés que agarrar y llevar a la mayor al liceo, o sea, ahí directamente, o sea, ¿quién lo hace eso? Si vos tenés y otra vez lo económico generando la profundización de la brecha. Si vos tenés dinero, podés resolver pagando un servicio y resolviendo las levantadas de tus hijos de la escuela, las horas que... Pero cuando no tenés la posibilidad económica de resolver los cuidados, se genera también una tensión y un estrés en los adultos que repercute directamente en los gurises. También la profundización de la desigualdad de género, ¿no? La encuesta, una cosa que arroja así claramente es que los cuidados están mayoritariamente centrados en las mujeres de la familia, que también tienen que dejar de trabajar para poder ocupar esos espacios que quedan sin cubrir. Bueno, la implicancia en lo laboral y sobre todo también en los chiquilines. ¿Qué está pasando con esos niños? Cuando hablamos de salud, ¿no? Esto de poner el derecho a la salud por encima del derecho a la educación. Nadie habla de salud mental, ¿no? Que vaya si será importante y en la niñez. Sabemos que ha aumentado la depresión en los chiquilines. ¿Por qué? Por la soledad, por la falta de interacción con sus pares, por las excesivas cantidades de horas de pantalla, porque
es lo que hay para hacer. Y no son cosas que las digamos nosotros. Vuelvo a citar, porque bueno, es parte de nuestro sustento para salir a reclamar esta presencialidad obligatoria, el informe de los pediatras del grupo asesor, hay constatado a nivel mundial en otro tipo de momentos en los que hubo que cerrar las escuelas, los efectos que eso tiene sobre los chiquilines. Y las de vinculación educativa, por ejemplo, ahora que estamos viendo este relevamiento que contaba Mariana y las respuestas de las familias, ves un montón de cosas que ya se procesarán en su momento, que realmente son alarmantes, ¿no? La de vinculación educativa, que también genera el hecho de que los hermanos mayores tienen que quedar al cuidado de los hermanos menores, y bueno, y en algunos barrios, en algunos lugares no voy. Entonces, creo que el efecto es muy profundo, tiene distintos efectos, y me parece que como país y como sociedad y como uruguayos debemos un poco reflexionar. ¿Y por qué las familias estamos en esto? Bueno, porque también es un tema del gobierno, es un tema del colectivo docente, y es un tema también de las familias. Por eso también nosotros estamos colaborando y proponiéndole también a las autoridades y a las escuelas soluciones. Eso les iba a consultar, porque, a ver, nosotros hace unas cuantas semanas ya entrevistamos a la presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y ella decía, bueno, lo que se está viendo mucha creatividad también de parte de Exacto. los distintos centros, de las distintas autoridades dentro de cada escuela, ¿no? En buscar, hay maestros muy involucrados que están haciendo malabares para atender de la mejor manera, adaptando lugares físicos, dando clases en determinada, bueno, en algunos casos con algunos convenios con clubes o otros lugares fuera de la escuela habitual, ¿no? Yo ahí quisiera introducir otro elemento que me parece sustancial, que es el presupuestal. Nosotros vemos, porque bueno, tenemos experiencias, relatos que nos llegan de lo que pasa en la educación privada, que se han solucionado, por ejemplo, este distanciamiento de 1,5 metros con distintas estrategias, ocupando otros espacios, poniendo mamparas de acetato, o alquilando locales fuera del centro en el que funcionan, desarrollando estrategias, pero estrategias que requieren presupuesto. Claro. Y eso es otra de las cosas que a nosotros nos preocupa. Toda esta realidad del 2020 con la pandemia no ha tenido ningún efecto en el presupuesto. De hecho, ahora el presupuesto que se está discutiendo, a primaria, a ANEP, se le aumenta un 1 por 1000, que es prácticamente nada. Entonces, ¿cómo cubrir todas estas cosas, horas de maestros porque especiales? Hay un tema de lo que más también básico, el rezago que está generando también en los chiquilines de todos los subsistemas. ¿Cómo lo vamos a resolverlo? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Van a haber docentes especiales, maestros de apoyo, tutores, el verano. O sea, hay una gran incertidumbre y una falta, digamos, de comunicación de las autoridades de la educación sobre cómo va a suceder todo. Entonces, también un poco la exigencia nuestra y el aporte nuestro a las autoridades de la educación es eso. Necesitamos un plan, necesitamos una proyección, y necesitamos que eso esté acompañado, como decía Mariana. Claro, no es tampoco volver a cualquier precio, ¿no? Porque no se puede enseñar, bueno, yo les iba a preguntar en cualquier eso, circunstancia. ¿Cuál es el planteo formal de ustedes en cuanto a qué se podría hacer, ¿no? ¿Qué alternativa está planteada? Porque hay quien puede decir, incluso padres que pueden decir, no, pero yo no quiero que mi hijo vuelva a la presencialidad porque tengo temor. Nosotros no tenemos un modelo armado de cómo sería esta vuelta, porque aparte no tenemos la experiencia en el conocimiento en eso. Sí creemos que podemos aportar como familia en cada uno de nuestros centros con estrategias, con ideas, pero creemos que estas cosas tienen que venir desde el Estado, ¿no? Porque no todas las soluciones incluso aplican para las mismas escuelas, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo vieron? Uno de los caminos de las autoridades fue decir, bueno, darle autonomía a los centros para que cada uno se ajuste a sus circunstancias. Bueno, ese es un punto... ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? No, es un punto súper interesante. La autonomía en términos de la educación y cogobierno siempre es una cosa súper interesante, como conquista, ¿no? A nivel terciario, por lo menos. Es un punto de tensión. ¿En qué sentido? Dejar librada que el gobierno, que el Estado deje librado a la autonomía de los centros educativos, garantizar la educación, es un problema, por un lado, porque deja, digamos, muy atado a las características y a las condiciones de cada centro, de cada barrio, de cada comunidad, de cada
capacidad de gestión institucional. Entonces eso tiene también sus desventajas y tiene también la profundización de una brecha. Un barrio donde vos tenés más un tejido comunitario más aceitado, con mayor niveles de articulación, una dirección abierta, un grupo de padres trabajando, tiene más posibilidades que quizás otra escuela que está en otras condiciones por otra situación. Entonces eso ya genera una desigualdad. Por otro lado, también la autonomía o la posibilidad de pensar a medida es una cosa que es interesante, porque vos pensás en función de tu centro, de tu escuela, las posibilidades. Entonces eso te da una cierta flexibilidad, una cierta autonomía que te permite ajustarte de acuerdo a tus necesidades y no encorsetarte con medidas generales. El tema ahí es poder trabajar, que si bien decía Mariana, no tenemos la solución o el esquema para todo el país, porque estamos hablando de todo el país y cada departamento, cada localidad tiene sus particularidades. Lo que sí nosotros decimos es, se puede garantizar el derecho a la educación de los niños, se puede con innovación, me parece que es un tema también de gestión escolar, de gestión institucional, un desafío para la educación también pensar en innovar, en ser creativos, pero no ser románticos, porque eso tiene que ver directamente, como decía Mariana, con plata. O sea, no es lo mismo que el Estado asuma la responsabilidad que le toca de garantizar la educación para todos los niños y las niñas del país. Eso necesariamente tiene un correlato económico. Un poco en el lugar de, por ejemplo, las directoras de las escuelas que atienden 200.000 frentes a la vez y ahora les adjudicamos la responsabilidad de... sanitaria. Claro, de manejar cómo hacer para que esos niños vuelvan a la escuela. No nos parece que sea eso autonomía, y menos una autonomía justa, ni que hablar de los recursos. Hay escuelas que no tienen auxiliares de limpieza suficientes. Tenemos partidas muy magras para materiales de limpieza. Entonces, ¿cómo se puede garantizar las condiciones sanitarias sin presupuesto que lo acompañe? Por eso emergencia nacional. Tú arrancabas con eso y nosotros estamos convencidos, porque además queremos a la escuela pública, nos formamos en la escuela pública, muchos pudimos ser profesionales gracias a la educación pública. Entonces, por eso emergencia nacional, porque entendemos que no está colocada en el lugar que debería estar la educación, cuando todo el aparato, pero la gran mayoría del aparato productivo y económico del país está a pleno. No. Sin embargo, los niños, que son el futuro de nuestro país, están bastante al costado. ¿Ustedes lo que pretenden es algún cambio ahora para finalizar el año o sobre todo apuntan al año que viene? Sí, nosotros lo que pretendemos en principio es conocer qué planes tienen las autoridades para la finalización de este trimestre, que no nos damos por vencido de que sea un año perdido. Creemos que todavía quedan muchas cosas por hacer. No, y las autoridades tampoco, ¿no? Por eso dicen de alguna manera, bueno, todavía no queremos adelantar posición para no dar señales pero ahora hay unas ¿no? pequeñas señales de que, por ejemplo, hay una circular de hace muy pocos días de que exige para que los sextos años vuelvan a la presencialidad total, porque claro, las puntas, sobre todo los primeros, los niños que recién entran a la escuela, son como un poco los que quedan en una situación más, ¿no?, complicada. Hay un pequeño movimiento por ahí, pero no vemos ningún otro tipo de señal. Y como colectivo de familias, aparte de visibilizar y que se haga oír estas vivencias de las familias, también queremos espacio para poder aportar a la construcción de esa vuelta. Está bueno contar también que nosotros la semana pasada le enviamos una solicitud de entrevista al presidente del CODICEN. Fue recepcionada nuestra solicitud por la Secretaría y estamos a la espera, digamos, de ese encuentro. Tenemos expectativas de que eso suceda y ahí un poco lo que vamos a hacer es un poco lo mismo que estamos haciendo en distintos medios, que es bueno poder plantear un poco esta necesidad de pensar las alternativas con las autoridades de la educación, que son de alguna manera los que toman las definiciones a nivel del país. Tengo un mensaje de algunos oyentes, Ricardo, por ejemplo, que pregunta cómo se puede poner en contacto con el colectivo para formar parte. Tiene un sitio web, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos un sitio web que ahí está toda la información de todo lo que hemos venido trabajando y todas las vías de comunicación, que es familias.org de organizadas, familias.org EP de escuelapublica.com. Ahí están todos nuestros contactos. Bien, hay un mensaje más largo, bien interesante, de una oyente que dice que se acaba de jubilar como directora, plantea algunos
algunas otras visiones de los consejos de participación, pero quizás da para discutirlo un poco más. Bienvenida la directora a que lo discutamos. Bien, María, que se puede poner en contacto con ustedes, quizás también, ahí a través del sitio web, por ejemplo. Sí, sería súper interesante. No, por ejemplo, plantea que dice, no todas las familias son respetuosas en estos espacios y las maestras tienen como que se suma como trabajo honorario, dice, y al todo el trabajo que ya hacen. Es cierto eso que dice María, y es un reclamo de los docentes, que los consejos de participación se hacen fuera del horario escolar y no es un trabajo remunerado. Nosotros entendemos que tiene que ser un trabajo remunerado y está dentro de las cosas que planteamos en la revisión de ese reglamento de los consejos de participación, que tiene varias cositas. Está buena lo que trae María, porque es cierto, el tema del respeto de las familias... eso ya no sé si lo comparto tanto. Sí. Debe haber de todo, ¿no? Seguramente largamente. De todo. Pero ustedes, ¿qué relación tienen en general con el cuerpo docente o con las autoridades de los centros educativos? Digo, ¿han encontrado...? Hay de todo tipo de experiencias. Hay experiencias o sea, la familia ayuda a la escuela. Eso es así. Lo que pasa es que depende la escuela, depende la dirección y la visión que tenga el colectivo, es hasta dónde queremos a la familia dentro de la escuela. Igual hay modelos y modelos, ¿no? O sea, direcciones más abiertas, direcciones con gestión, direcciones que ven a la familia como un aliado y direcciones que tienen otra reflexión sobre el asunto y tienen una escuela más para adentro. Entonces, bueno, eso han habido, por suerte el colectivo tiene de todo, entonces lo mismo con el colectivo docente. Con el colectivo docente también se alía a la familia para lograr los resultados que necesitamos, pero esto es un tema en tensión histórico de este periodo, del periodo anterior. Hay un tema ahí interesante a discutir. Que hay escuelas que hemos visitado en donde las maestras nos dicen, nosotros queremos que la familia vengan, pero no vienen. O sea, en determinados contextos esta exigencia de participación, esta necesidad de participar no es tan y un punto importante que vos, Mari, lo planteabas hoy es que a veces se ve que las familias queremos meternos en temas que no son específicos nuestros y realmente un poco no pasa, hay como también un tema de comunicación y bueno, hasta dónde uno quiere participar o no, y nosotros hay temas que no nos interesa y no es nuestro palo, digamos, en cuanto a lo pedagógico, pero sí la educación es posible generar movimientos desde lugares diferentes. Por eso nosotros insistimos en que participar en la educación desde el lugar de las familias es una necesidad, porque es otro enfoque, es otra perspectiva. Y el tema de la convivencia, que vos, Mariana, también lo traías, una escuela abierta, una escuela con una comunidad fuerte, seguramente tiene un barrio mucho más amigable, una madre que entra a la escuela, que puede relacionarse de otra manera. Entonces, ahí está un poco nuestro foco. Natalia Cámara, Mariana Romanelli, gracias a las dos, las dos integrantes del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública. Volvemos a charlar en cualquier momento, seguimos atentos a ver qué respuesta tienen también de las autoridades. Gracias por el espacio, para nosotros es muy importante hacer oír la voz de las familias y las vivencias que estamos teniendo, así que les agradecemos mucho. Gracias a las dos, realmente, gracias.